Buenas noches, bienvenidos una vez más a Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche os voy a contar la historia de uno de esos inventos extraños, esos que nos gustan tanto y que, como decía, en ocasiones estarán totalmente terminados, en otros casos se tratará de una simple idea, como en el caso de hoy, otras veces ya puede estar incluso en el mercado. Bueno, centrémonos un poquito en el caso de hoy, en el sello frío. ¿A qué no te suena? No, porque seguramente no lo has visto. El sello frío. Hace como unos 4 años que iba con un compañero de trabajo. Y entonces hay veces que la idea no te tiene por qué surgir a ti, sino que le puede surgir a otra persona y entonces tú la resuelves, por ejemplo. Entonces esta persona pues me lo contó. Me dijo, cuando compras un congelado, tú fíjate que te quedas siempre con la duda de si se habrá roto la cadena de frío o no. Nunca sabes cuando lo abres en tu casa. Y cuando lo descongelas, nunca llegas a saber si ese congelado va a estar en condiciones o en algún momento se rompió esa cadena de frío y va a estar en malas condiciones. Mira que eso nos lo dicen veces, que no lo hagamos, que no hay que comer un congelado al cual se haya roto la cadena de frío, pero sin embargo no tenemos ningún testigo, ninguna garantía cuando abrimos ese congelado en casa de que haya sido así, ¿verdad? Y sin embargo a este hombre se le ocurrió. Se le ocurrió simplemente la idea, podía haber algo para que supiéramos, y entonces yo le dije, pues déjame a mí, pim pam, y en un momento digo, pues ya está, ya lo tenemos, hombre, el sello frío. Lo que se me ocurrió en principio fue lo siguiente, en el paquetito de fuera pues ponemos un encapsulado, bueno, básicamente sería un hielito consistente en 2 bloquecitos de hielo. Imagínatelo, ¿vale? Porque como no lo tengo aquí, lo tengo que explicar. No lo tengo porque nunca llegué a hacerlo, por lo que voy a contar a continuación, pero es un dispositivo. Lo que es la idea, que es lo que estamos viendo aquí, se puede contar bien. Imagínate, 2 bloquecitos de hielo muy pequeñitos, cada uno de un color, uno azul y otro amarillo, por decir algo, así pequeñitos. Y cojo y los encapsulo en una cápsula de plástico. Lo cierro aquí, termosellado tal, y se queda cerradito. Esos hielos, si en algún momento baja el frío, pues vamos a poner desde que se empaqueta eso hasta que pasa luego por todos los puntos hasta que llega al consumidor final, ¿no? Pasa por unos cuantos eslabones de la cadena comercial o industrial, bueno. Pues si en algún momento eso baja de 0 grados, o mejor dicho, sube de 0 grados, perdón. Si sube la temperatura por encima de 0 grados, el hielo se derretiría y entonces esos 2 colores se fundirían. El azul y el amarillo ya acabaría siendo un verde tal que, aunque se vuelva a congelar, lo que tú acabas viendo es un verdecillo. Digamos que esos colores deberían ser estándar, ¿no? Si por ejemplo Sanidad dijera el sello frío va a consistir de colores azul y amarillo, pues ya está. Cuando veamos que no se distinguen claramente el azul y el amarillo, es que en algún momento se ha fusionado. A lo mejor, y se ha vuelto a congelar, a lo mejor se te ha ocurrido pensar, ya, pero es que a 0 grados ya se ha empezado a descongelar el producto. Lo suyo es que descongelara un poco más bajo, por ejemplo a -5, a -2. Efectivamente, esa es la idea. Y eso lo haríamos con un poco de anticongelante dentro de cada hielito de esos. Y el anticongelante más viable y más barato que se me ocurre para este tipo de cosas es la sal. Bueno, pues en este caso se echaría un poquito de sal, calculando la proporción para que el punto de fusión de esa barrita estuviera pues en -5 grados, en -2, o lo que ya un equipo técnico o sanitario considerara que debe derretir, ¿no? Entonces ahí se ajustaría ese punto de fusión. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues entonces me puse manos a la obra. Me puse a buscar y entonces resulta, menos mal que no llegué a patentar ni nada, porque resulta que encontré justamente lo mismo. O sea, tal y como yo lo había desarrollado, ahí a esa misma conclusión habían llegado ya otras personas haciendo lo mismo, eso mismo que acabo de decir, encapsulando un par de hielitos de distintos colores, exactamente la misma cosa. Bueno, pues como ya lo tenemos, ahí lo dejé. Esto fue hace unos 4 años. Y entonces pasaron los meses y yo decía, pero debería haber una tinta que cambiara de color con la temperatura y tal igual. Pero por más que buscaba no acababa de encontrar, no encontraba. Yo decía, debe ser que no hay una tinta para esto. Hasta que un día me vino la palabra a la cabeza. Y entonces sí, estas cosas ocurren, de buenas a primeras te viene a la cabeza.
Y dices, debería haber una tinta termocromática. Digo, eso es termocromática. Entonces me metí en el Google, pim pam, tinta termocromática. Bueno, no solamente existía, sino que explicaba eso mismo. Tinta termocromática consistente en una tinta que cambiaría de color dependiendo de un cambio de temperatura, patatín. Pero había una coletilla más. Y es que decía, precisamente empleada para cuando los productos congelados, para verificar que no se ha roto la cadena de frío. Interesante, ¿verdad? Interesante. Resulta que ya existía, pero no solo existía esa tinta, sino que ya se estaba, sino que el ejemplo, la utilidad de esa tinta era para eso. Era para cuando se rompía esa cadena de frío, para que nos sirviera de sello frío. Bueno, pues ya para terminar. Al final no lo patenté, no hice nada de esto porque ya existe. ¿Sí? Existe. Pero ¿realmente está en el mercado? Porque yo no lo he visto. ¿Y tú lo has visto? ¿Sí? Me parece que tampoco, ¿verdad? Luego entonces me parece un poquito ya rozándolo, vamos a decir grave, me parece muy grave, que sí es tan importante, porque nos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad que sí? Los productos congelados, cuidadito con el estado, cuidadito con que no hayamos vuelto a congelar, en definitiva romper la cadena de frío que decía. Pero resulta que existen medios, por lo menos desde hace 4 años que lo miré yo, más luego los años que pueda llevar eso ahí, y resulta que a día de hoy no se hace. ¿Por qué? Pues no lo sé. Esta es precisamente la conclusión irresoluble de la que te hablaba al principio. Lo tenemos, pero no nos lo dan, una vez más. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué no será? Eso ya lo dejo a la percepción de cada uno. Nada más. Muy buenas noches.